El famoso himno Firme en las promesas de Russell Carter es familiar para los cristianos. Pero ¿cuáles son esas promesas? ¿Las conoce usted? Si piensa salvación por medio de Jesucristo, esa sin dudas es una de ellas. Pero ¿sabe a quién se le dio esa promesa y qué otra promesa la acompañaba? ¿Y se da cuenta de que esta otra promesa explica lo que está sucediendo geopolíticamente en nuestro mundo actual? Leemos en Génesis 12, versículos 2 y 3, que a un hombre llamado Abraham se le dijo que dejara su país y fuera a un lugar que Dios había escogido y que sería bendecido poderosamente si lo hacía. Vea estas promesas. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Generalmente se entiende que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se refiere al Mesías Jesucristo. Pero ¿qué hay de la bendición de la grandeza nacional? ¿Se cumple en el pequeño estado que ahora llamamos Israel? ¿O fue el reino de Israel bajo los reyes David o Salomón? ¿O significa mucho más que eso? La promesa del Salvador es muy conocida, pero en este programa verá una de las verdades más notables de las Escrituras. Es tan sencilla que un niño puede entenderla, pero que los teólogos no logran explicar. Esa verdad es la promesa de grandeza nacional a Abraham, y explica lo que vemos en nuestro mundo actual. Acompáñeme ahora, mientras analizamos las promesas de Dios a Abraham, promesas que Dios no puede quebrantar, ni ha quebrantado. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana, donde explicamos desde las páginas de la Biblia promesas y profecías que otros no entienden o simplemente ignoran. Amigo, ¿se da cuenta de que Dios le dio dos promesas importantes al patriarca Abraham? Las transmitió a sus descendientes y las ha cumplido miles de años después. La mayoría de los religiosos conocen una de ellas, pero tristemente ignoran la otra. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser importante para usted? Cuando la gente canta firme en las promesas, ¿sabe cuáles son esas promesas? Las promesas de Dios se encuentran en el libro de Génesis. Comencemos con el capítulo 12, versículos 1 al 3, donde se nos presenta a un hombre llamado Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego en el versículo 7 leemos lo siguiente: apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cómo es posible que una promesa hecha hace casi 4000 años pueda afectarnos en el siglo XXI? Hoy vemos una lucha en Medio Oriente por la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Pero las promesas hechas a Abraham tienen un significado mucho mayor. Note en Génesis 13 que Dios le prometió a este hombre que no tenía hijos, que sería padre de millones y que su descendencia se extendería en toda dirección. Y el Señor dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. La gente suele pensar que la tierra prometida solo abarcaba la zona entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, como hoy en día, cuando escuchamos cánticos aireados del río al mar. Pero la promesa incluía mucho más, como vemos en el capítulo 15, versículo 18, donde Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates.
El río Éufrates nace en Turquía, atraviesa Siria y el actual Irak, y desemboca en el Golfo Pérsico. Esto puede no significar que todo el territorio al sur y al oeste del Éufrates le fuera entregado a Israel, pero claramente es mucho más de lo que la mayoría cree. Incluso antiguamente Israel poseía tierras al este del Jordán. Cuando Abraham tenía 99 años antes del nacimiento de Isaac, en el capítulo 17, a partir del versículo 4, Dios le dijo lo siguiente: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Fíjese que el nombre Abraham significa padre de muchas naciones, y se profetizó que su esposa, Sara, sería, fíjese en el versículo 16, madre de naciones, y que reyes de pueblos vendrían de ella. Al leer el libro de Génesis, encontramos que Dios extendió las promesas mucho más allá de una pequeña tierra en la costa oriental del Mediterráneo. Sin embargo, Sara era estéril, y con el tiempo Abraham y Sara se impacientaron. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo mediante una gestante voluntaria. El resultado fue el nacimiento de Ismael. Amigo, no se puede comprender nuestro mundo actual sin comprender las promesas de grandeza nacional hechas a Abraham y a sus descendientes. Sí, las promesas que le hicieron incluyen al Mesías prometido, Jesucristo, pero esa no es toda la historia. Estas promesas incluyen reyes, plural, naciones, en plural, y como veremos, gran riqueza agrícola y mineral y un gran poder militar. Vemos que Dios probó a Abraham para saber a quién ponía primero, a Dios o a su hijo. Él pasó la prueba y Dios respondió haciéndole las promesas incondicionales y dándole más detalles. Fíjese en Génesis 22, versículos 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hasta ahora hemos visto que Dios prometió lo siguiente. Número 1. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Número 2. Dios daría grandes bendiciones nacionales a Abraham y a sus descendientes. Número 3. Sus descendientes serían tan numerosos como la arena del mar. Y número 4. Poseerían las puertas de sus enemigos. El apóstol Pablo explica que el punto número 1, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, se refiere al Mesías. Nótese en Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa única descendencia que traería bendición al mundo entero es la promesa de Jesucristo, quien dio su vida por los pecados del mundo y ofreció salvación y vida eterna a la humanidad. Esta promesa es generalmente comprendida, pero ¿y los otros aspectos de la promesa hecha a Abraham? Reyes, territorio, millones de descendientes, poseer las puertas de sus enemigos. Génesis 24:60 muestra cómo estas promesas fueron conferidas a la nuera de Abraham. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, o sea de decenas de millones, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Amigo, estas son promesas extraordinarias si son ciertas. Y veremos que son ciertas, que se han cumplido y se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Además, estas promesas afectan su vida.
Ahora llegamos a una parte de la historia que afecta a lo que está sucediendo en Medio Oriente incluso ahora. Vemos que Rebeca, la nuera de Abraham, estaba embarazada de gemelos que luchaban en su vientre. Cuando ella le preguntó a Dios por qué había tanta lucha en su interior, Él le respondió en Génesis 25:23: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Los 2 hijos se llamaron Jacob y Esaú. Se da cuenta de que lo que está sucediendo en esa parte del mundo comenzó con lo que leímos aquí en el libro de Génesis. Las luchas que comenzaron entre Jacob y Esaú fueron predichas con casi 4000 años de anticipación. Pero lo que queda de esta historia es aún más notable. Esaú era el mayor de los 2 y tenía derecho a recibir una doble porción de la herencia por derecho de nacimiento. Pero Jacob era un hombre astuto e indujo a Esaú a venderle su primogenitura. Génesis 25, versículo 29. Jacob cocinó un guisado, y Esaú regresó del campo cansado. Y Esaú le dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Ahora bien, es evidente por lo que sigue que no estaba realmente listo para morir. Entonces Jacob dijo: «Júramelo desde hoy». Así que le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Luego comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Con el paso del tiempo el nombre de Jacob se cambió a Israel, y las promesas pasaron a ser suyas. Y como veremos, esas promesas, dadas hace miles de años, se hacen realidad ante nuestros ojos. Retomemos la historia de Génesis 35, donde Dios se le apareció a Jacob, nieto de Abraham, comenzando en el versículo 10. Y le dijo Dios: «Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre». También le dijo Dios: «Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra». Observe este detalle adicional. El nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, que significa padre de muchas o multitud de naciones. Pero aquí vemos que la promesa a su nieto explica que la promesa incluía una nación y además un conjunto de naciones. Entonces, ¿qué debemos pensar de esto? ¿Debería esto importarle? Claro que sí. Vayamos al final de Génesis y leamos algunas profecías notables. Muchos conocen la historia de los 12 hijos de Jacob, o sea, de Israel, y cómo todos terminaron en Egipto. Uno de los hijos de Jacob, o de Israel, fue Judá, el padre de los judíos. Otro fue José. Al llegar al final de su vida, Israel adoptó a los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Vemos esto en el capítulo 48 de Génesis. Después de confirmar lo que Dios le había prometido, Israel dijo algo que casi nadie capta. Pero no hay nada de difícil en esto. Veamos esto en Génesis 48, versículos 5 y 6. «Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades». La adopción de los hijos de José por Israel se confirma en el versículo 16. «Sea perpetuado en ellos mi nombre», o sea, el nombre de Israel, «y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Esto es de vital importancia. El nombre de Israel no fue puesto sobre los hijos de Judá, los judíos, sino sobre los hijos de su hermano José. Tenga esto presente.
Repito, el nombre de Israel no fue puesto sobre los hijos de Judá ni los judíos, sino sobre los hijos de su hermano José. Y como muestran los versículos siguientes, la bendición de primogenitura de una nación y de una multitud de naciones corresponden a los hijos de José, Manasés y Efraín. Los versículos siguientes lo prueban. Jacob, o sea Israel, le ordenó a José que le trajera a sus dos hijos para que la bendición de la primogenitura les fuera transmitida. José entonces colocó al mayor, o sea Manasés, del lado derecho de Israel, su padre, para que la mano derecha de Israel estuviera sobre su cabeza, y el menor, Efraín, del lado izquierdo de Israel. Sin embargo, Israel cruzó las manos y confirmó la mayor bendición al hermano menor. José protestó aquí en Génesis 48, versículo 18. «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Fíjese, el hijo mayor llegará a ser una gran nación, pero su hermano menor llegaría a ser una mancomunidad de naciones. Esto debería ser prueba suficiente de que esta bendición de primogenitura nunca fue para los judíos. Pero si tiene su Biblia, busque ahora el primer libro de Crónicas, capítulo 5, o anótelo y búsquelo más tarde. Aquí vemos una clara declaración de que la primogenitura no fue ni para Rubén, el primogénito de Israel, ni para los judíos, comenzando en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre con mala conducta sexual, su primogenitura fue dada a los hijos de José, hijo de Israel, o sea, Efraín y Manasés. De modo que la genealogía no se enumera según la primogenitura, pero Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él provino un gobernante, es decir, el Mesías, Cristo Jesús. Aunque la primogenitura, la bendición física, fue de José. Comprenda, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos. Entre los 12 están Judá, el padre de los judíos, pero también está José, cuyos descendientes a través de Efraín y Manasés estaban destinados a convertirse en una gran nación y en un conjunto de naciones. De los judíos vendría el Mesías, pero la promesa de grandeza nacional fue dada a su hermano José y a sus hijos. Esto no solo está en las Escrituras, sino también en los libros de historia. ¿Cuándo han sido los judíos una gran nación y un conjunto de naciones que poseen las riquezas de la tierra? Algunos creen que la división entre la casa de Judá y la casa de Israel cumplió esto, pero eso no es posible, porque la casa de Israel no estaba compuesta por judíos. Los judíos fueron solo una nación, nunca una multitud de naciones. Antes de su muerte, Jacob, o sea Israel, llamó a sus 12 hijos y predijo lo que les sucedería en el tiempo del fin. Aquí está en Génesis 49, versículo 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: «Reúnanse, y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros». A Judá, o sea los judíos, les dio una promesa de un linaje de reyes que culminará con el regreso del Mesías en el versículo 10. «No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos». También vemos en los versículos 8 y 9 que los judíos serían una poderosa fuerza militar en el tiempo del fin. ¿Y no es eso exactamente lo que vemos en las noticias? Judá, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Esto se confirma en una profecía sobre los judíos y Jerusalén que se encuentra en Zacarías 12, versículo 6.
En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Pero ¿qué pasará con los descendientes de José que heredaron su primogenitura para el tiempo del fin, precisamente en estos días que vivimos hoy? Veamos Génesis 49, versículo 22. José es una rama fructífera, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amigo, hay mucho más en esta historia que involucra a los pueblos de descendencia británica y estadounidense. Solo cuando comprendan las profecías de la Biblia podrán comprender lo que vemos en las noticias de hoy y cuál será el desenlace. Espero que este video le haya sido útil. Si le resultó útil y quiere saber más, pida su DVD gratuito, El auge y la caída de Gran Bretaña y Estados Unidos, haciendo clic en el enlace de la descripción o en elmundodemañana.org. En El Mundo de Mañana queremos ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. No olvide darle me gusta, suscríbase y active la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.